Buenas noches, amigos de Salud Financiera. Qué gusto estar de nuevo con ustedes una noche más. Hoy tengo un programa especial. Quiero tocar lo que es el bono proteger, el plan estrella del Ministerio de Trabajo, y para ello he invitado a la ministra de Trabajo a estar conmigo el día de hoy. Antes de entrar en materia con ella, voy a ir a una cápsula con el coach Esteban y ya volvemos. Gracias por continuar con Salud Financiera. Esteban Bogantes, coach financiero, les saluda. Hoy quiero hablarle del tema de finanzas en pareja. Una de las principales causas de divorcio son los temas que tienen que ver con el dinero. La falta de transparencia y cuentas claras en este tema hace que la relación se desgaste y pueda llevar a su ruptura. Hoy voy a hablarle de 3 consejos para que esta situación no se presente en su hogar. El primer consejo sería: conoce el patrón financiero de tu pareja. Todos tenemos un patrón financiero que está moldeado por las experiencias previas que hemos tenido en este campo. Conoce cuál es el patrón financiero de la persona que vive contigo. Habla abiertamente sobre cómo fue su relación con el dinero en las etapas de niñez y adolescencia. Pregúntale cómo era eso en su hogar, qué decía mamá, qué decía papá, cómo se trataban estos temas de dinero en su hogar o si acaso se hablaban, que muchas veces esto no sucede. Al final vas a descubrir que muchos de los comportamientos que se presentan en la relación tienen que ver con esto. El segundo consejo sería: trabajen con un presupuesto en conjunto. Muchas parejas no tienen un presupuesto y las que lo tienen lo trabajan por separado. Esto no está del todo mal, pero lo más correcto sería tener un solo presupuesto para el hogar. Este presupuesto tiene que tener 2 características. La primera es que tiene que ser equilibrado. ¿A qué me refiero con esto? A que tiene que ser que la persona que más gana, más aporta, y la que menos gana, aporta menos. Esto mantiene un equilibrio y permite que ninguna de las partes se sienta que está aportando más o que la otra se está aprovechando de la situación. El segundo elemento que tiene que tener el presupuesto es que tiene que haber una cuenta individual para cada uno. Una vez cubierto todos los gastos del hogar con el presupuesto, que cada quien maneje su dinero a discreción. Esto para no perder la parte individual, pues si salimos y trabajamos y nos ganamos nuestro dinero, queremos también poder hacer uso de él a nuestro gusto y discreción. El tercer consejo que quiero darles es que tengan proyectos financieros en común. Inviertan, hagan negocios, tengan emprendimientos juntos. Que el tema del dinero no sea un tabú, que se hable abiertamente. Esto proyecta a la pareja a un nivel diferente y los hace meterse en áreas donde van a tener nuevas experiencias. Por ejemplo, algo que podrían hacer es pensar en un plan de retiro en conjunto. Hoy día, con el tema de las pensiones, sabemos que es mejor velar por nuestra vejez por nuestra cuenta y buscar tener un plan de retiro hecho por nosotros. Hágalo en conjunto. Esto proyecta a la pareja a verse a futuro juntos, disfrutando de una etapa de mucha prosperidad y muy hermosa para vivirla en pareja. Un último consejo que quiero darles es que sean honestos y transparentes en el tema del dinero. No oculte información a su pareja. Si usted tiene un problema de deudas, háblelo abiertamente, pida ayuda. No intente manejarlo solo y verá que en equipo van a salir adelante. Continuamos con más de Salud Financiera. Esteban Bogantes, coach financiero, se despide. Este y todos los jueves a las 8 de la noche por Expert TV, el analista financiero Jorge Benavides, en compañía de especialistas invitados, analizan y ofrecen soluciones prácticas a sus problemas financieros. En este programa, usted encontrará un consejo oportuno para sus finanzas personales y las de su empresa. Recuerde, este y todos los jueves a las 8 de la noche por Expert TV. Y volvemos a Salud Financiera hoy desde el estudio Hotel Boutique en Santana. Hablamos fuera de micrófonos que a ella le ha tocado uno de los trabajos más duros en esta administración. Viene del Ministerio de Economía
pasa al Ministerio de Trabajo y se pone al frente de batalla para los trabajadores con su proyecto estrella. Doña Yanina, demasiadas gracias por estar conmigo. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación y muy complacida de poder compartir en este momento sobre mucho de lo que estamos haciendo con el Bono Proteger y, por supuesto, llevar la información a las personas que siguen tu programa. Durísimo te tocó, ¿verdad? Muy duro, sí. Muy duro, una gran responsabilidad. Realmente es un honor poder servir al país y más en un momento en el que el Ministerio de Trabajo tiene una responsabilidad enorme, la responsabilidad no solo de poder dar claridad al sector privado con respecto a la aplicación de las jornadas de trabajo y por supuesto también las adaptaciones que hemos tenido que hacer para tratar de evitar la destrucción de los puestos de trabajo y ojalá tener una pronta recuperación, sino que también el Ministerio se ha abocado todas sus energías a poder darle alivio a las personas afectadas que han tenido un cambio en su condición laboral a partir del esfuerzo con el Bono Proteger. Y sí, han sido muchas horas, semanas que no terminan nunca, definitivamente, pero además con esa tranquilidad definitivamente de poder estar ayudando a las personas en este momento tan difícil. De verdad, gracias por todo el trabajo que ha hecho. Lo hemos seguido paso a paso en todo esto y sé que no has descansado y te queda rato, ¿verdad? Esto va para largo todavía. Nos queda mucho camino por andar, pero sabemos que el país requiere de los esfuerzos de todos los actores que tenemos responsabilidad en este momento y agradezco las palabras porque realmente sí es mucho el trabajo que hay que hacer, pero definitivamente estamos muy motivados y quiero aprovechar para hacer un reconocimiento porque el Ministerio de Trabajo, al igual que los jerarcas, no ha parado. El Ministerio con todo su equipo, los funcionarios de las distintas direcciones y las unidades que tenemos en la institución se han abocado, se han entregado con mística, con pasión, con absoluto compromiso y realmente yo quiero aprovechar para destacarlo porque esto dice muy bien de nuestro país, de nuestras instituciones y de la fuerza y la solidaridad que nos nace en un momento como esto para trabajar por el resto de la sociedad costarricense. Claro, o sea, son un equipazo totalmente y eso también lo reconocemos, ¿verdad? Y cuénteme, en estos momentos, ¿cómo avanza el proyecto de Bono Proteger? Bueno, tal vez ponerles un poquito en antecedente, ya tenemos casi 44 días de que se lanzó la plataforma, 44 días, pusimos a operar una plataforma que no existía. Básicamente es una plataforma virtual que nos permite hacer con interoperabilidad entre las instituciones un servicio que pasa por procesar las solicitudes de las personas, verificar que la información que nos aportan sea correcta, que sea coherente conforme a lo que las instituciones nos pueden aportar y a partir de eso podemos generar una planilla de pago. Entonces, hace un mes y medio esto no existía y la hemos logrado desarrollar en un tiempo récord y entonces esta plataforma hoy tiene prácticamente a un poquito más de 810,000 personas que formalmente han hecho la solicitud de su Bono Proteger y al día de hoy ya tenemos cerca de 439,000 personas que ya tienen su Bono Proteger, es decir, ya hemos cubierto más de la mitad de las personas que han hecho su solicitud y claramente si ponemos en perspectiva cómo hubiera sido esto si lo hacemos a pie, ¿verdad? Sí. O a mano, definitivamente no hubiéramos logrado ya alcanzar este nivel de cobertura. Y además también hay que decirlo, con una precisión de un 99.5%. Es decir, que incluso cuando hemos encontrado algunas inconsistencias las hemos logrado detectar en tiempo y esto para un programa de estas dimensiones realmente es algo que podemos celebrar porque realmente proteger es de todos los costarricenses, es de este país porque en realidad nace de la solidaridad de un país que reconoce que hay personas que necesitan en este momento un alivio y hemos podido como sociedad generar ese alivio. Las personas pueden seguir al día de hoy optando por el Bono Proteger, las personas que no han hecho su solicitud. Sí, claro, la plataforma sigue abierta, sabemos que hay personas que siguen teniendo afectaciones o que han empezado a tener afectaciones. Desde el principio habíamos concebido esta posibilidad, ¿por qué? Porque sabemos que hay empresas que de inmediato tuvieron una afectación, ¿verdad? Ya fuese por medidas sanitarias, por órdenes sanitarias, las empresas tuvieron que cerrar. Sabíamos que habían otros sectores de la economía que iban a empezar a vivir algún tipo de contagio, que podríamos decir desde la perspectiva económica, y que
entonces, por ejemplo, si estaban vinculados a una cadena de valor, eso iba a hacer que en algún momento repercutiera en la dificultad de la empresa a poder seguir operando. Sabemos que hay empresas que han podido aplicar reducción de jornadas, otras han tenido que aplicar suspensión de los contratos de trabajo y otras simple y sencillamente no han tenido la posibilidad de resistir a esta pandemia y han tenido que despedir a sus colaboradores. Entonces, si lo pensamos desde los efectos y los distintos momentos en que las afectaciones se van dando en las empresas, pues claramente todavía tenemos personas que por diversas razones están necesitando ingresar a la plataforma, así que la seguimos teniendo abierta, entendiendo pues que llegará un momento en el que hay que tomar la decisión de ya cerrar la plataforma, pero recordemos que las personas, cada persona que es beneficiaria de Proteger tiene la cobertura por 3 meses. Entonces, los que ingresaron el mes anterior, ¿verdad? Desde que ya tienen prácticamente un mes y se les va a hacer el segundo depósito, pues tendrán los 3 meses, pero los que están entrando ahora en este mes o entrarán en junio, son personas que igual van a tener sus 3 meses, porque en algún momento ha habido una preocupación de, ya pasó un mes y tal vez a mí ahora solo me van a dar 2 meses, pero no, en realidad a cada persona le corresponden sus 3 meses, a menos que su situación laboral cambie o alguna de las circunstancias que lo hacen, digamos, beneficiario como tal, varíe. De hecho, la pregunta te la hago porque hay muchas empresas que hicieron todo lo que estaba en sus manos, todo lo humanamente posible para no cerrar, para no disminuir jornadas, para no suspender gente. Ya no dieron más, ya el barco no dio, ya tuvieron que adaptarse. Y en redes sociales nos hacen esas preguntas. ¿Puedo optar todavía por ese bono? ¿Qué pasa si mi patrono no me reportó ante el Ministerio de Trabajo? O sea, no hizo el reporte de reducción de jornada laboral. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo guío a esa gente todavía? Sí. Bueno, definitivamente, si su situación laboral está cambiando en este momento y refleja como una consecuencia del COVID, pueden, por supuesto, aplicar a la plataforma proteger.go.cr. Pero también hay que decirlo, por supuesto que nosotros tenemos un proceso con respecto a la reducción de jornadas y suspensión de contratos que se hace por la vía de la inspección laboral. Las empresas hacen esa gestión frente a la inspección para formalizar el acto y tener una autorización para digamos, para la aplicación que están haciendo de esas medidas. Pero sí es importante decir que nunca generamos una condición a la autorización de la inspección para poder otorgar el bono Proteger a sus trabajadores. ¿Por qué? Porque sabemos que podía llevar un tiempo la resolución a las empresas y entonces claramente teníamos que llegar rápidamente a las personas. Entonces, las personas sí les recomiendo, porque esto también es importante, si tienen una duda de si su empresa hizo la solicitud formal ante el Ministerio de Trabajo, pues en nuestra página web hemos habilitado un micrositio que tiene que ver con toda la emergencia del COVID y pueden ingresar. Hay básicamente 2 vertientes de información que son muy importantes. Una, la relacionada con todos los trámites en la inspección de suspensión y reducción, donde incluso van a encontrar las empresas. Van a encontrar las empresas que lo han solicitado, a las que se les ha rechazado y las que están aprobadas, especialmente si tienen alguna duda de si su empresa hizo el trámite correcto. Y por otro lado está todo lo relativo a Proteger, donde incluso tenemos, y esto aprovecho el espacio, tenemos cerca de 2.600 personas a las que se les aprobó hace varios días su bono Proteger, o incluso anoche, ¿verdad? En estos días, y esas personas les rebotó su depósito. Entonces también tenemos la lista por cédulas de personas que probablemente ya tienen aprobado su bono, pero que la cuenta estaba incorrecta, y entonces la gente se va a poder encontrar diversas informaciones relacionadas con la emergencia que le van a ser muy útiles. ¿Para cuántas personas es el bono Proteger? ¿Cuántas tiene estimado el Ministerio? Bueno, esto es una pregunta muy importante porque en primera instancia, cuando fuimos a la Asamblea Legislativa a pedir el presupuesto, hicimos un escenario de 790,000 personas afectadas. Claramente ya pasamos 20,000 personas de esa estimación. En aquel momento planteamos a la Asamblea Legislativa que con 790,000 personas requeríamos aproximadamente 290,000 millones de colones. Esto claramente ha cambiado, ya estamos en 810,000 personas y nosotros seguimos en una gestión permanente de hacer una lectura de lo que está pasando, no solo en términos de cómo las medidas sanitarias se van traduciendo en la actividad económica, sino que también tenemos que ir haciendo una valoración en términos económicos para poder determinar hasta cuándo podemos tener la capacidad. Claramente, ahorita los recursos disponibles ya se agotaron, digamos, de los primeros paquetes. Estamos hablando
de básicamente 3 grupos de fondos: los fondos que nos facilitó la Comisión Nacional de Emergencias, los fondos que hemos puesto nosotros como Ministerio de Trabajo y después el presupuesto de la República, que básicamente nos permitieron cubrir 400,000 personas. Ahora la Asamblea Legislativa ha aprobado 2 proyectos de ley más, que también yo quiero aprovechar para agradecerle a los diputados y las diputadas porque su colaboración ha sido determinante para poder llevarle alivio a las personas. Aprobaron el proyecto para transferir los recursos del INSS, que son 75,000 millones. Ajá. Y nos permiten cubrir cerca de 200,000 personas más. Y también aprobaron el proyecto de combustibles, que nos permitiría más o menos tener un monto estimado de unos 30,000 millones. Todavía esos recursos no han ingresado, ya se reportó del primer mes cerca de 1,000 millones, esos recursos ahora tienen que presupuestarse, tienen que ir a la Asamblea Legislativa y cuando vengan de vuelta esos recursos ya vamos a poder colocarlos, pero seguimos nosotros buscando potenciales fuentes de financiamiento, entendiendo que todavía la decisión de cuándo cerrar estará en función, ¿verdad?, de cómo vaya progresando la situación puntual que estamos experimentando en el país y entendiendo también que como ya se van flexibilizando un poco las medidas de la operación de negocios, esto podría ayudarnos en mucho a ir aliviando la situación para que las personas vayan retornando a sus puestos de trabajo. Para tranquilidad entonces de la gente que nos está observando, quiere decir que su presupuesto es flexible, o sea, podemos seguirlo, lo pueden seguir sosteniendo, o sea, se pueden seguir buscando recursos porque no sabemos si esto ya con la flexibilización de las medidas podemos volver a la normalidad o esto no va a extenderse más, porque es un miedo que tiene la gente. O sea, la gente dice, ok, el bono lo dieron por 3 meses, las medidas prácticamente que da el gobierno todas son para 3 meses, así pero es. ¿Qué pasa si en 3 meses y esto no se arregla, esto sigue? Entonces la preocupación es bastante. Claro, claro, y el reto para nosotros también muy grande, porque sabemos la situación fiscal en la que estamos en el país y por supuesto esto no es solamente un tema de tener presupuestos, es un tema de tener liquidez también, y entonces para poder atender este tipo de programas tenemos que estar en ese ejercicio de poder identificar si hay posibilidad de generar recursos para poder eventualmente cubrir, digamos, no solo a la totalidad de la población, sino también claramente poder atender eventualmente otro periodo de tiempo. Es muy prematuro todavía para nosotros poder decir que podemos extender las medidas. Yo realmente creo que todavía tenemos que seguir con pausa, ¿verdad? Sí. Analizando qué es lo que va a pasar, porque ciertamente en una situación como la fiscal que tenemos no es sencillo poder decir, sí, claramente podemos extender las medidas y podemos ampliar y podemos seguir con la dinámica que hemos traído. Yo creo que realmente las circunstancias que enfrentamos como atípicas que son, nos han exigido no solo estar en constante monitoreo de hacia dónde vamos, sino también de búsqueda para identificar si potencialmente podemos tomar otras medidas. Te lo pregunto porque es que tenemos más de 40 días de estar envueltos en una incertidumbre, o sea, así es. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Yo no sé si voy a recuperar mi trabajo mañana, si la empresa donde yo trabajo me va a volver a contratar después de la suspensión. O sea, es algo donde muchos hogares no saben qué van a comer mañana. Yo no sé si voy a tener trabajo mañana. O sea, el mañana es algo que en estos momentos nos está matando. Y la gente se pregunta, o sea, ¿hasta dónde van a poder ustedes como ministerio llegar? Claro, claro, realmente es una situación muy incierta para todos, y es que además no es del país, ¿verdad? Es una situación incierta a nivel global y hemos visto lamentablemente que en muchos países la capacidad de respuesta también se les ha dificultado, ¿verdad? Llegar a las personas, poder generar una solución. No en todos los países se tiene la posibilidad de poner a disposición de las personas subsidios o recursos, pero también es cierto que nosotros veníamos enfrentando una situación compleja en términos fiscales. Entonces, cuando venimos con una situación compleja en términos fiscales, y yo creo que esto es importante decirlo además por el perfil de este programa, imaginémonos que ya veníamos con un nivel de compromiso importante, estábamos viviendo con la tarjeta, ¿verdad? Claro. Y ahora además nos enfrentamos a una situación donde los ingresos empiezan a disminuir sustantivamente. Es decir, es como que efectivamente de la noche a la mañana nos apliquen una suspensión de contrato, ¿verdad? Bien. Las instituciones estamos experimentando decrecimientos importantes de nuestros ingresos también.
Y esto viene a generar presiones no solo en términos de los programas que ya tenemos, sino también, por supuesto, nos exige maximizar los recursos disponibles. Entonces, realmente es una situación compleja en todas las dimensiones, para las personas, pero también para el Estado. Y poder hacer un balance en esta circunstancia, pues no es un reto menor, ¿verdad? Es un reto que realmente requiere el esfuerzo de muchos actores. No, yo los admiro, de verdad, y te lo digo al aire. Admiro al Ministerio de Salud, admiro al Ministerio de Trabajo, y te juro que a mí, por lo menos, no me gustaría estar sentado en tu silla. No, en otra, perfecto, pero en tu silla no. Porque Costa Rica se quedó solo. O sea, es que decíamos, antes de la pandemia decíamos, tenemos un 12.4 de desempleo. Ok, traemos inversión extranjera directa, nada más es una cuestión de simplificar trámites para que una empresa se establezca acá en Costa Rica, que las municipalidades también ayuden, que el gobierno ayude, pero ya no podemos contar con eso porque nuestros socios comerciales se vieron envueltos también en esto y de una peor manera. Por ejemplo, Estados Unidos, que es nuestra principal ayuda, prácticamente es una economía que en este momento está devastada. Están viendo a ver cómo recuperan ellos para después ayudar a los demás. Entonces, ustedes están solos. O sea, en términos de empleo, es con lo que tenemos. Sí, esto es equivalente a dimensionar como que estuviéramos en economías de guerra en este momento, ¿verdad? Donde toda la inversión además tiene que focalizarse en garantizar las medidas sanitarias y dar alivio, en este caso puntual, también a las personas, porque de lo contrario pues, podríamos enfrentar circunstancias todavía más apremiantes. Entonces sí, no es un escenario difícil. En aquel momento, cuando hablábamos de las cifras de desempleo que estábamos alcanzando, parte de lo que reflexionábamos era, bueno, hay factores del contexto internacional que influyen significativamente, tenemos una situación de modelo de desarrollo, o sea, cuáles son las apuestas que hicimos en términos de la inversión que traemos al país. Y cuando pensamos en la inversión que tenemos y el perfil que requerimos para el empleo en esos puestos de trabajo disponibles, pues claramente había una necesidad de hacer un mayor alineamiento. Pero en estas circunstancias, uno de los motores más importantes de nuestra economía y uno de los motores más importantes en la generación de empleo se ha visto muy afectado, porque el sector turismo sabemos que ha sido, ¿verdad?, uno de los más golpeados, por no decir que devastado, ¿verdad? En este momento tenemos la plena confianza que vamos a lograr una recuperación, pero es que la recuperación no depende solo de nosotros, dependerá efectivamente de que las personas recuperen la confianza para poder volver a viajar, para poder volver a ir a hacer turismo. Y tendremos que levantar en mucho con el turismo nacional, pero también en una economía donde la demanda, ¿verdad?, es mucho menor porque las personas también hay una proporción de la población muy afectada que no tiene ingresos. Entonces, cuando hacemos estas relaciones, claramente el reto es muy grande, pero sí hay oportunidades y yo creo que esto es importante para no dejar un mensaje. Mi trabajo es difícil, pero realmente sí, yo con optimismo creo que hay oportunidades. Hay oportunidades porque hay sectores de la economía que sí siguen teniendo potencial de crecimiento, hay sectores de la economía que siguen demandando puestos de trabajo, hay que decirlo, hay sectores de la economía que tienen una demanda insatisfecha altísima porque no logran ocupar los puestos de trabajo. Por ejemplo, tenemos regiones en el país, la zona norte, donde están requiriendo ya mismo personas para el sector agropecuario, ¿verdad? Y son sectores de los que nosotros hemos, como sociedad, hemos ido tomando la decisión de no estar ahí. Y entonces claramente ahora tenemos una gran necesidad de fuerza de trabajo, tenemos una gran oportunidad de pensar que ahí, especialmente a muchas personas que realmente en este momento están teniendo circunstancias difíciles, podrían tener la posibilidad de atender esos puestos de trabajo. Y claramente hay otras industrias o otros sectores que también son mucho más demandantes en conocimiento, que también están absorbiendo fuerza de trabajo. Ahora, entonces lo hemos visto con los centros de servicios, los call centers que están pidiendo personas, la industria médica también ha estado anunciando puestos de trabajo. Entonces hay algunas áreas de la economía donde sabemos que se va a seguir generando oportunidades y todavía hay potencial de más. Pero claramente, por un lado está el reto de cerrar brechas de formación para poder insertarse en algunos de estos puestos. También gente que sabemos que estaban en otras actividades podrían pasar a estas de las personas que se han quedado desempleadas. Y después está, por supuesto, estos trabajos de menor calificación que también abren una gran oportunidad en distintas zonas del país y donde el agro podría ser un empleador significativo en este momento. El bono proteger
¿Es para todas las personas o se hizo para las personas que se han visto afectadas directamente por esta pandemia? Llámese las que redujeron jornada laboral, suspensión y despido. El bono proteger efectivamente es para las personas afectadas en su situación laboral por el COVID. Eso precisamente es para lo que fue creado. Sabemos que hay personas que estaban desempleadas antes de la emergencia, pero lamentablemente el bono no puede atender a esas poblaciones. ¿Por qué? Bueno, porque los recursos, como han sido habilitados por ley y por las fuentes de las que vienen, están dirigidos exclusivamente a personas afectadas por el COVID. Pero ¿qué podemos decir? Bueno, no solo a quienes se les redujo la jornada, a quienes los suspendieron o los despidieron, sino que también se ha habilitado para personas que tenían una actividad económica informal, es decir, que estaban en el empleo informal o que tenían un empleo temporal o que eran trabajadores independientes. Estábamos acostumbrados a una Costa Rica donde la gente vendía en la calle, donde las señoras vendían comidas, donde tenían distintos tipos de servicios, ¿verdad? O generaban cierto tipo de productos y con eso generaban sus ingresos y esa era su actividad laboral y de repente de la noche a la mañana eso se vio cortado. Esas personas también se han visto beneficiadas en una proporción muy significativa, han demandado del bono proteger, es decir, han solicitado el bono y también en una proporción muy importante ya hemos logrado llegar a un grupo de estas personas que estaban en la informalidad o como trabajadores independientes. ¿Hay algún tipo de agenda paralela que lleve el ministerio? Porque ustedes, digamos, ustedes venían con una agenda para combatir el desempleo que estaba ya bastante alto. Se les viene esto, que no lo tenían presupuestado, le hacen frente, de verdad, que creo que ustedes fueron de los mejores ministerios que actúan en esto, de verdad. Muchas gracias. Y mantienen la agenda que traían antes, la mantienen en paralelo para una reactivación económica, o sea, para reactivar los empleos en Costa Rica, o por el momento estamos enfocados solamente en ver cómo mitigamos los efectos del COVID. Bueno, en términos generales, el ministerio sigue brindando los servicios que ordinariamente tiene, pero también con un énfasis claramente en lo relativo a la pandemia. Con respecto a empleo, por ejemplo, la Dirección Nacional de Empleo venía con unas apuestas muy importantes. Yo creo que tal vez el énfasis que yo he procurado darle es que el ministerio tiene que moverse hacia la inserción laboral, hacia la intermediación laboral. Nosotros históricamente facilitamos subsidios de empleo, pero esos subsidios de empleo, si bien permiten a las personas cerrar sus brechas de formación, yo estoy convencida que tenemos que garantizarnos que esas brechas de formación estén asociadas con el empleo, es decir, que podamos acercar a la empresa privada con el centro de formación y la persona para poder acortar ese trillo que le permita llegar al puesto de trabajo. Entonces, tratamos de seguir con esto. Claramente va a haber un cambio muy importante que tiene que ver con los recursos disponibles del Ministerio de Trabajo por toda esta fuerza que hemos tenido que trasladar a proteger. Pero sí es cierto, y me permito adelantarlo, pero pronto esperamos poder dar muy buenas noticias. Estamos apostando a programas de formación que pronto anunciaremos y que creo que serán importantes. Podremos hacer un planteamiento que realmente va a ser favorable para el país y también estamos en otras negociaciones y búsqueda de soluciones con organismos internacionales incluso para poder concretar alternativas y proyectos que vamos a dar a conocer en el momento debido. Ministra, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros acá. De verdad, espero poder contar con usted una próxima vez para ir actualizando cómo va el ministerio con esto. De parte de todos los costarricenses, porque sí, todos admiramos el esfuerzo que usted está haciendo como ministra y todo su equipo de trabajo es admirable, ¿verdad? Se pusieron al mando del barco y lo han sacado de verdad de la mejor manera, con todas las limitantes que puede tener un ministerio en Costa Rica, pero de verdad, gracias. Muchas gracias por sus palabras, para nosotros es un alivio y lo traslado a mi equipo de trabajo que realmente con convicción y con total mística hemos asumido las responsabilidades que nos corresponde y como lo decíamos, esto es por el país, esto es por cada habitante de nuestra Costa Rica que sabemos que requiere de una solución, requiere de una oportunidad y vamos a seguir trabajando y por supuesto con todo gusto volvemos al programa. Gracias. Muchas gracias. Amigos de Salud Financiera, vamos a un corte. Vamos a una cápsula con Ángela y ya regresamos con el viceministro de Trabajo.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Mi nombre es Ángela Acero, soy Life Coach y estoy feliz y muy agradecida de acompañarlos durante todo este mes de junio en Salud Financiera con Jorge Benavides. Y hoy vamos a hablar acerca de liderazgo. Liderazgo, esa palabra que escuchamos tantas veces a lo largo de nuestra vida y que cuando la escuchamos pensamos en esa persona que acompaña a los demás, que hace por los demás, que impulsa, inspira, potencia a los demás. Sí, eso es maravilloso y son características de un buen líder, pero hoy quisiera que fuéramos un paso más allá y que hablemos acerca de liderazgo personal. Hay muchísimas definiciones de lo que es un líder y de liderazgo, pero de todas las definiciones definitivamente yo me quedo con la definición de John Maxwell. Él nos dice que un líder es una persona que conoce el camino, que recorre el camino y que luego acompaña a otros en su propio camino. Esta definición nos habla de que muchas personas pueden precisamente conocer ese camino, pero que no todos la recorren. Y si no lo recorren, ¿cómo van a acompañar a otras personas luego? Definitivamente siempre debemos pensar en nosotros mismos. De hecho, la capacidad de liderar de un buen líder es totalmente de acuerdo a la capacidad que tiene de liderarse a sí mismo, de autoliderarse, de autogestionarse. Y me encanta porque, bueno, en esa definición se las puedo decir acá, se las pueden decir en Harvard, se las pueden decir en el INCAE. De hecho, lo dijo Jesús. Antes de ir a liderar allá afuera, antes de ir a hacer empresa allá afuera, antes de ir a ayudar a otros, estamos llamados a iniciar por casa. Así que esa es mi invitación el día de hoy. Y definitivamente, si vamos a hablar de liderazgo personal, tenemos que hablar de una palabra que se llama coherencia. ¿Qué es coherencia? Coherencia es que lo que pensemos, lo que sintamos, lo que digamos y lo que hagamos esté en equilibrio. Muchísimos podemos conocer a líderes, a políticos, a empresarios que dicen una cosa y hacen otra, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha sucedido en nuestra propia vida que pensamos en hacer algo y terminamos haciendo otra cosa totalmente diferente? Cuando eso sucede, por supuesto que no somos como una sola persona, sino somos como varias personas a la vez y por supuesto eso genera un conflicto interno. Entonces, qué maravilloso pensar desde el liderazgo personal en que la coherencia, en que la congruencia sea una virtud que va a guiar precisamente nuestra vida. Así que bueno, en ese proceso y en ese paso que todos estamos viviendo para liderar nuestra vida, en este mes quiero recomendarles muchísimos libros y hoy en este tema en particular les traigo 2 libros de Anthony Robbins, que es un especialista en todo lo que es el tema de desarrollo personal. Este primer libro, que se llama Controle su destino, nos va a ayudar a despertar al gigante que todos llevamos dentro. Y este segundo libro, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, se llama Poder sin Límites, la nueva ciencia del desarrollo personal. Así que bueno, continuemos creyendo, creando, creciendo, volando juntos, alto y constante y inspirando. Recuerden, si tus acciones inspiran a alguien a hacer más, si tus acciones inspiran a alguien a soñar más, a buscar más, a aprender más, a crecer más, vos sos un líder. Continuamos con más de Salud Financiera con Jorge Benavides. Volvemos a Salud Financiera, hoy desde el estudio Hotel Boutique, nuestra casa. Tengo el placer, porque para mí es un placer, es un honor, de tener a una persona que ya yo la considero de la casa. Nos guió al principio de toda esta pandemia en lo que teníamos que hacer para reducir la jornada laboral, para suspender contratos. Ha abogado por los trabajadores costarricenses todos estos años, ¿verdad?, que tiene este gobierno acá. Y para mí es un placer presentar a un amigo, don Ricardo, de nuevo con nosotros. Gracias Jorge, un placer estar compartiendo este espacio con vos y un saludo a todas las personas que nos escuchan y ojalá sea todo este tiempo provechoso de la información que pueda yo facilitarles. Sí, porque te juro que aquí el primero que va a aprender soy yo. Dicen por ahí que ya poco a poco empezamos a volver a la normalidad. Hablábamos con la ministra, ahora antes del corte, que bueno, el Bono Proteger ha sido un éxito, ¿verdad? Ahí va con los recursos que le está dando. Ahora, las medidas son para 3 meses. Eso fue lo que se
lo que el gobierno puso en todas las medidas, tanto sanitarias como laborales. Ya se cumplen esos 3 meses y poco a poco las restricciones se han ido levantando, se han ido aflojando y empezamos a volver a la normalidad. Yo como empresario, ¿vuelvo a mi trabajo después de esos 3 meses? ¿O qué tengo que hacer ante el ministerio para que toda mi empresa vuelva a esa normalidad? Claro, es importante que si bien tuvimos medidas en aspectos de salud referidas al Ministerio de Salud, es importante la seguridad sociolaboral del país. Y en eso es fundamental la participación del Ministerio de Trabajo. Tenemos un tema que era el bono proteger para darle un alivio durante estos 3 meses a las personas trabajadoras golpeadas directamente por la pandemia mundial que tenemos. Pero también tenemos que darle esa seguridad a la parte empleadora y a los trabajadores. Se creó por un mecanismo más expedito los procesos de suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada por reserva de ley. Ya se han soltado un poco las amarras sobre estas medidas poco a poco, el 50% de la capacidad en ciertos lugares, y a partir de ahí pues se han retomado un poco más las relaciones laborales de manera paulatina, ¿no? De manera ahí con despacio, pero sí se han retomado. De ahí la importancia de que si yo como empleador interpuse ante el Ministerio de Trabajo una solicitud de suspensión de contrato de trabajo o de reducción de jornada, la necesidad de darnos el aviso. Nosotros estamos construyendo y esta misma semana ya va a salir en nuestra página un formulario de la forma más ágil en el que el empleador pueda llenarlo y darnos ese aviso de que va a retomar o la manera en que va a retomar la normalidad de su relación laboral. Es primordial presentarlo en el Ministerio de Trabajo para darle seguridad jurídica al acto. Yo como empleador, si pedí una suspensión o una reducción de jornada, ya tengo una resolución del ministerio y es de manera retroactiva. Yo puedo hacerlo al día de hoy, inmediatamente, avisarle a mis trabajadores que ya vamos a retomar la normalidad de los contratos de trabajo y lo inicio hoy. Pero si es necesario validar ese proceso del Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo emita una resolución del caso en particular y no solo eso, darnos seguridad. ¿Por qué? Acordémonos que en los procesos de reducción de jornada y de suspensión de contratos le trasladamos esa responsabilidad al empleador, ¿no? Por medio de una declaración jurada. Esto, en los primeros meses, la inspección de nuestro ministerio, la inspección de trabajo, pues al 100% se volcó o está volcada a resolver estos casos para darle esa validez y esa seguridad jurídica tanto al empleador como a los trabajadores. De ahí la importancia de que nos presente, porque si no, después de esto, cuando ya se vayan soltando un poco más las amarras de estas medidas, la inspección de trabajo tendrá que ir a verificar si esas declaraciones juradas son ciertas o no. Claro. Entonces, si un empleador no nos cumple o no nos avisa, en momento oportuno va a llegar un inspector de trabajo al centro de trabajo a verificar lo que hizo y puede estar en la normalidad y no nos ha avisado. Entonces ahí podríamos tener cierto ruido legal, por cierto, pero sí es importante darnos el aviso en este momento, que como les digo, esta misma semana los formularios se van a subir a la página para más fácil acceso de los empleadores. Vemos que el ministerio en todo momento confió en la buena fe del patrono. El patrono fue quien informó la declaración jurada, con declaraciones juradas se hizo todos los movimientos. Ahora bien, ¿qué pasa si un patrono hizo reducción de jornada o suspensión de contrato y no le avisó al Ministerio de Trabajo? Uh-huh. Muy importante la pregunta, porque hemos recibido denuncias de los trabajadores. Ajá. ¿Qué pasa en ese cuadro fáctico que vos estás comentando, pero también sucede en otro? Sucede en alguno en que efectivamente yo presenté la reducción de jornada ante el Ministerio de Trabajo, pero a mi colectivo de trabajadores no le estoy aplicando la reducción de jornada, pero sí le estoy aplicando la reducción del salario. Sí. Han sido los menos, es un porcentaje muy pequeño que al inicio de las inspecciones que hemos realizado al día de hoy, hemos hecho alrededor de unas 70 inspecciones al respecto. Entonces, ¿qué quiere decir? No se vale, por decirlo así, si en algún momento, si yo estoy presentando una reducción de jornada de un 75%,
que se va a reflejar en el pago también de menos del 75% del salario, en que yo cumpla mis 8 horas ordinarias legales de jornada de trabajo en el día, pero esté recibiendo un 25% de salario. Entonces, ¿qué responsabilidad hay? Ahí los inspectores sí están saliendo a hacer esas visitas. Un equipo especial de la inspección está saliendo a hacer esas visitas por denuncia, y ahí la responsabilidad del empleador de ponerse al día con esos salarios. En el otro ejemplo que vos me estabas poniendo, es importante que si yo puedo hacer eficaz la reducción de jornada o suspensión del contrato, pero tengo que siempre validarla en el ministerio. Ocupo una resolución de respaldo jurídico del Ministerio de Trabajo que me diga, avalo esa suspensión de jornada, avalo esa reducción de jornada. Si no lo hago así, y la causal objetiva por la que yo hice esa reducción o la suspensión y no es la solicitud de pandemia, ¿verdad? No es la pandemia en sí, el COVID-19, ese empleador podría verse en el riesgo de cubrirle los salarios a esos trabajadores retroactivamente porque no hubo una validación legal del Ministerio de Trabajo. Don Ricardo, voy a ir a un corte comercial. Ya volvemos a Salud Financiera, porque le tengo 2 preguntas. Este y todos los jueves a las 8 de la noche por Expert TV, el analista financiero Jorge Benavides, en compañía de especialistas invitados, analizan y ofrecen soluciones prácticas a sus problemas financieros. En este programa, usted encontrará un consejo oportuno para sus finanzas personales y las de su empresa. Recuerde, este y todos los jueves a las 8 de la noche por Expert TV. Volvemos a Salud Financiera. Don Ricardo, ahora sí viene la parte bonita. ¿Qué esperamos nosotros como trabajadores y como patronos a partir de la próxima semana, que ya la circular de ustedes está en la web? Sí, muy importante es que esta circular o este formato en el que el empleador nos tiene que avisar se está construyendo de la manera más sencilla y por el medio de comunicación más sencillo. Estamos viendo si lo creamos por medio de un sistema o por medio de un correo electrónico, pero es simplemente el aviso que nos haga, ¿verdad? En un ABC que nos indique inclusive desde cuándo y cuáles son los trabajadores. Cosas muy sencillas. Esto para darle seguridad a esos trabajadores y validarlo en el Ministerio de Trabajo. Por otra parte, el número de inspecciones que se van a hacer van a ir en aumento. Eso es muy importante. Ahorita nos estamos enfatizando en esa seguridad para los trabajadores de que si les suspendieron el contrato, la reducción de jornada, la inspección está enfocada en eso, ir a hacer inspecciones a validar si eso es cierto, si se les están respetando sus derechos con base en esa ley. ¿A qué se tiene el patrono si no cumplió? Si, digamos, la inspección llegó y encontraron ya que efectivamente si hay un incumplimiento con todo lo que se estipuló. Si existe un incumplimiento, puede darse 2 aristas. La primera, que los trabajadores pueden pedir el reintegro de la totalidad de esos rubros que dejaron de percibir, que si en algún momento el empleador en ese momento no lo hace, pues los trabajadores podrían presentar un proceso judicial en un juzgado de trabajo para llegarlo a un estrado judicial y que un juez les pueda dar la opción de cobrarlo. Y aparte de eso, la inspección podría abrir un ciclo inspectivo que también arroja a un proceso judicial. Entonces, por eso es darle seguridad jurídica a estos procesos mediante el Ministerio de Trabajo. Eso
durante este momento de pandemia, de la emergencia nacional, que digo, la inspección está volcada, está referida a eso. Pero no podemos dejar de lado qué sigue posterior a esto. No sabemos cuánto puede durar el COVID-19, en que sea parte de nuestras vidas, si va a haber una vacuna, qué medidas van a tomar, cómo va a evolucionar el contagio o no. Entonces es de reinventar también la misión del Ministerio de Trabajo. Nosotros no podemos dejar de un lado que se vulneren los derechos de los trabajadores. Es el espíritu y la misión esencial del Ministerio de Trabajo, uno de los ejes esenciales. Tenemos que ir reconstruyendo el país poco a poco, paulatinamente. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, los inspectores de trabajo, también por convenios internacionales de la OIT y sus reglamentos internos dentro de cada país, dice que el inspector de trabajo puede ser un ente preventivo y un ente también coercitivo para aplicar la ley. Pero en estos momentos en que hay empresas cerradas, que a poco están abriendo, algunas todavía se encuentran sin ninguna actividad económica, no podríamos pretender nosotros como ministerio ir a atacar directamente o a golpear directamente a estas empresas, pero sí podemos hacer un trabajo en conjunto articulado en el que podríamos construir esa relación laboral. Incluso empresas que han estado bajo la informalidad, ayudarlos a transformarse a la formalidad, que eso es una de las misiones primordiales también del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo? Bueno, ese acompañamiento puede ser esencial, esa actuación del inspector. Se me ocurre en este momento acompañar a una empresa que el inspector diga, bueno, vamos a centrarnos en este momento en cuestiones de salud ocupacional, de riesgos que pueda tener su colectivo de trabajadores en aspectos de salud ocupacional y evitar accidentes. Puede ser hasta posibles contagios, inclusive el COVID, ir construyendo ese cronograma, ese proceso, y ver, por ejemplo, también concentrarnos, bueno, en el salario mínimo de esos trabajadores. Y ese acompañamiento de estos rubros laborales, de estos derechos laborales, poder el inspector de trabajo haga ese acompañamiento, ¿verdad?, para ayudarle a esa empresa a levantarse. Eso sin obviar también que no podemos vulnerar los derechos laborales mínimos establecidos en el Código de Trabajo de los trabajadores. Eso va a ser una misión fundamental del futuro, inclusive del derecho del trabajo. Antes de la pandemia, hablábamos del futuro del derecho de trabajo respecto a la automatización del trabajo, la inteligencia artificial en el trabajo. ¿Cómo podíamos poner a la persona en el centro de todo eso sin vulnerar sus derechos laborales, inclusive humanos, ya constituidos? Entonces eso va a ser un paradigma, va a ser un reto llegar a alcanzar otra vez esa normalidad paulatinamente. Y el Ministerio de Trabajo, que junto al Ministerio de Salud, quiero agregar, se ha convertido en el aspecto sociolaboral en un servicio esencial para el país. Y eso no va a dejar de ser una misión que tengamos que cumplir en todos estos años, inclusive meses que van por venir, para ir levantando poco a poco la economía de este país. Cuando hablábamos la primera vez en tu despacho, hablábamos de las medidas y que eran unas medidas que se tomaban paulatinamente. O sea, yo podía reducir la jornada un 75, un 25, un 50%, dependiendo. ¿La vuelta a la normalidad va a ser igual de paulatina o tengo que volver a la normalidad ya al 100%? No, se nos han dado casos de empleadores, por ejemplo, que en algún momento presentaron suspensión del contrato de trabajo, pero a la apertura de estas medidas, que ya se han aflojado un poco las amarras sobre las medidas, me dicen, Ricardo, yo ya no voy a suspender contratos, voy a retomar la relación laboral, pero a un 50%. Entonces ese acompañamiento se puede dar, hay que hacerlo. Pero siempre reportándolo. Siempre hay que reportarlo. Eso, el Ministerio de Trabajo, dentro de los dos procesos, tiene que darle esa validez legal. ¿Por qué? Porque así le da seguridad jurídica al empleador. Si no pasara esto que nos los avisa y nosotros le damos esa validez, pues el empleador podría estarse enfrentando a que tenga que reintegrar la totalidad de los salarios, a que tenga que ir a reinstalar a sus trabajadores porque tal vez redujo la jornada y no tomó en cuenta
por ejemplo, una mujer en estado de embarazo, en periodo de lactancia y la metió en reducción o en suspensión, lo cual es prohibido. Sí. Entonces es un acto discriminatorio, tendría que reinstalarla, entonces se podría ver más perjudicado. Entonces eso es importante hacerlo, validarlo. Otro ejemplo que nos ha pasado es empleadores que han reducido la jornada hasta un 75%, pero ahora lo quieren hacer a un 50%, por ejemplo. Quiere decir que ya van a trabajar más y este núcleo de trabajadores va a ganar más salario. Entonces, ahí sí podría dar un aviso, ¿verdad? Pero el que puede más podría lo menos. O sea, si yo reduje a 75 y ahora lo voy a hacer 50, es un beneficio para el trabajador, un beneficio protector para el trabajador, y simplemente con el aviso podría estarnos dando. O sea, no es necesario que de manera inmediata lo haga, pero sí darnos el aviso para respaldar ese acto de hecho, por decirlo así, que está dando esa posibilidad a los trabajadores de ganar un poco más de salario y tener un poco más de jornada. Y con la confianza que podemos tener en el Ministerio de Trabajo y en su departamento de inspección, de que dicho departamento se va a asegurar de que todo se cumpla a cabalidad a un 100%, que esa vuelta a nuestro trabajo sea de una manera ordenada, de una manera que pueda llamar pacífica, sin ningún tipo de problema, pero si hubo, también van a hablar por los derechos del trabajador. Sí, es importante aquí, si bien es cierto, nuestro cuerpo de inspectores sale, revisa, inclusive podría hacer inspecciones que las estamos implementando de manera virtual, para que no se exponga un inspector, para que sea más expedito ese proceso. Eventualmente ya se están realizando inspecciones virtuales de estos inspectores que cubren que no se precaricen estos derechos de los trabajadores. Pero aquí es importante lo que habíamos comentado antes sobre la buena fe y poner en la palestra de la realidad el diálogo social. Con el diálogo social podemos abarcar un sinfín de acuerdos entre los trabajadores y el empleador que el ministerio podría en estos momentos tal vez simplemente solo homologar y darle esa validez. Las partes se sientan, como en la ley de reducción de jornada, que da esa posibilidad de diálogo social. Representantes de los trabajadores o la totalidad de los trabajadores se sientan con el empleador y se ponen de acuerdo cómo va a ser esa reducción de jornada, y ese acuerdo simplemente lo depositan en el Ministerio de Trabajo y nosotros respaldamos ese diálogo social. A mí me encantó ver el sistema que ustedes implementaron, porque de la cartera de clientes que llevo en la oficina, muchos se acogieron a las medidas que dio el ministerio. Y empezaron a llegar correos, le llegaba un correo a la representante, el representante de los trabajadores, que se ponía en los formularios, y le llegaba la resolución también al patrono. Entonces los dos bandos tenían una resolución debidamente con todos los formalismos de ley, y la comunicación hizo que las empresas fuera algo genial. O sea. Sí, eso fue un gran impulso en esta ley. ¿Y por qué? Porque facilita mucho más la relación laboral y los procesos. Teniendo un acuerdo entre las partes y se oficializa esa representación de los trabajadores, no tendría que pasar por el proceso de emitir una resolución, de esperar la resolución del ministerio, porque la autonomía negocial de las partes impulsa a que ese diálogo social sea efectivo y homologado por el ministerio. Entonces ha sido una de las opciones por las que los empleadores se han visto y ha facilitado mucho más los procesos. Don Ricardo, un mensaje para todos los televidentes de Salud Financiera final. Bueno, muchas gracias por la invitación hoy. Si ustedes consideran, ya sea cualquiera de las dos partes, alguna consulta que tengan, mi despacho está abierto, alguna denuncia que algún trabajador quiera hacer, la inspección de trabajo está abierta a hacerla. Tengamos en cuenta las recomendaciones de salud, no dejemos de lado las relaciones sociolaborales del país, porque van de la mano no solo para la importancia de ese trabajador o esa trabajadora del país, sino que también depende un núcleo familiar de este trabajador. Así que el Ministerio de Trabajo está en toda la disposición de cumplir con esa misión y poner la relación laboral y el espíritu del diálogo social en el centro para una mejor relación laboral entre todas y todos. Don Ricardo, siempre es un placer tenerlo acá. Lo voy a seguir molestando, ¿verdad? Para seguir actualizando cómo vamos volviendo a la normalidad laboral, ¿verdad? Que va de la mano con la normalidad de salud. Y de verdad darles las gracias por esto. Creo que sus intervenciones en este programa han sido de las mejores, ¿verdad? La gente nos responde, nos comenta, ¿verdad?
y de verdad muchas gracias. Que Dios te bendiga y te guarde en todo y nos vemos la próxima. ¿Te parece? Un gusto y que esté muy bien. Amigos de Salud Financiera, fue un placer estar de nuevo con ustedes aquí desde el estudio Tel Boutique. Vamos a una despedida que nos tiene nuestro amigo Alan Loría y nos vemos, si Dios quiere, de este jueves en 8, a las 8 de la noche. Saludos, hasta luego. La semana pasada conversamos sobre hablar en público. ¿Te acuerdas? Bueno, hoy vengo a compartirte una técnica de todo este tema que puede servirte y que puede ser muy útil en este momento donde tienes que presentar ideas de negocios o tienes que ir a vender algún proyecto. Mi nombre es Alan Loría, soy entrenador en habilidades sociales y por favor pon mucha atención a lo que te voy a contar. La técnica se llama Elevator Speech o Discurso Express y es algo muy fácil de hacer. Resulta que es una técnica que dura de 45 a 1 minuto, donde vos tenés que presentar tu idea de negocio a las personas que son de tu interés. Muy fácil. Hay 3 términos que se usan para esto: definir, diferenciar y despertar el interés de la persona que te está escuchando por la idea de negocio. Dura de 45 a 1 minuto. Eso es lo que tiene que durar. Tiene que ser muy puntual y es muy útil. Por ejemplo, cuando tienes que reunirte con gente de altos rangos ejecutivos, que su tiempo es muy limitado y tal vez no tienen todo el tiempo para ver una presentación de 30 minutos sobre tu idea de negocio. Bueno, ¿qué pasa si llegas a una reunión de negocios y te dicen: Alan, tenés nada más 30 segundos porque resulta que el señor Don Carlos acaba de cancelar la reunión? ¿Y Don Carlos dónde va? Va para el parqueo. Corra, cáncelo. Él le va a escuchar de camino. ¿Qué pasaría si no tenés ese discurso pequeño? El Elevator Speech o Discurso Express tiene que tener también varias duraciones. Puedes tener uno de 45 segundos, uno inclusive de 20 segundos. Tiene que ser conciso, tiene que decirnos de qué es el negocio, qué soluciona el negocio, cuáles son las competencias del negocio, cuál es la garantía del negocio, cuál es el respaldo que vos das como profesional sobre el negocio. Es una gran herramienta, es algo que realmente es muy útil para potenciar tu idea de negocio. Otra cosa importante del Elevator Speech o Discurso Express es que tiene que ser original, innovador. No puede ser algo como aprendido, como leído. Tiene que tener esa chispa, tiene que tener esa habilidad y ese diferenciador del que hablábamos al principio. Tiene que definir muy claramente en el tiempo que definas como correcto para hacer el Discurso Express. Tiene que definir muy bien la idea y tiene que despertar el interés, que era lo que hablábamos al principio. ¿Por qué? Porque probablemente las personas a las que estás vendiendo ya ha llegado alguien más a venderle la misma idea, con las mismas palabras, los mismos beneficios, las mismas soluciones, y vos tenés que tener muy creativo para poder hacer de tu producto algo diferente y que en 45 segundos, 1 minuto, puedas realmente vender la idea. Véalo así, el Discurso Express es el eco, el megáfono de su tarjeta de presentación. Es lo que su tarjeta de presentación no dice. Es la forma en que usted puede vender su negocio en una noche de un cóctel, en una reunión, en una sesión de networking. Algo rápido, conciso, pero que pueda realmente dejar picando ahí como el interés para que la gente te busque y pueda preguntar más por tu negocio. Es una técnica que te voy a compartir hoy. Es muy importante que la practiques. Practícala. No puedes simplemente ir ahí a lo que vaya a salir. Entre más la practiques, más la vas a pulir y más vas a identificar qué es lo esencial que la gente sepa de tu negocio. Repito, para despertar el interés, hacer una cita, vender tal vez un catálogo, sacar un producto, que la gente te ponga más atención o te diga: mira, me interesa, llámame, agendemos, saquemos más rato para que me expliques bien esto. Pero si no haces ese Discurso Express claro, conciso y bien pulido, probablemente esa oportunidad no se va a salir.